Dios les bendiga, queridos hermanos. Amigos que nos visitan, sean bienvenidos también en esta mañana. Hemos estado considerando esta lección, hermanos. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y hemos dicho que en Cristo habita la esencia y naturaleza de Dios. Y esto no fue algo que Jesús simplemente expresó con palabras, sino fue algo que Él demostró de una y otra manera, de muchas formas indubitables. Él demostró que Él es el Hijo de Dios y que posee todos los atributos de la deidad. Una cosa más que quiero que consideremos en esta lección, muy importante, muy necesaria, es que Cristo Jesús recibe adoración. Como Hijo del Dios viviente, Jesús recibe adoración. Hermanos, así como solo Dios posee la naturaleza y los atributos divinos, también hay formas únicas de adoración y honor que pertenecen solamente a Dios. ¿Sí? Solamente a Dios, exclusivas de Dios. Ningún hombre, ningún ser creado puede recibir adoración. De hacerlo, hermanos, podríamos decir es blasfemia o es idolatría, hasta es un promotor de idolatría. Pero, hermanos, la palabra adorar viene de una palabra griega. Como sabemos, nuestros amigos visitantes, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y de ahí se ha traducido a muchos idiomas en el mundo. Y la palabra adorar que encontramos en la Biblia viene de una palabra griega que es proskuneo, donde pro significa hacia, kuneo significa besar, es decir, besar hacia alguien en señal de profunda reverencia. Y esta palabra tiene su origen, hermanos, en la costumbre de los orientales de inclinarse ante una persona importante, ¿verdad? Besar el suelo, besar sus pies o besar el borde de sus vestidos. Y de ahí la palabra proskuneo. Pero esta palabra, hermanos, puede significar un acto de reverencia, puede significar un acto de súplica o puede significar un acto de alabanza, dependiendo del contexto. Pero siempre, hermanos, que esta palabra proskuneo se utiliza en relación a Dios, conlleva la idea de adoración. Podemos ver, por ejemplo, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 24, dice así la palabra de Dios, y está haciendo el apóstol Pablo un contraste entre el don de hablar en lenguas y el don de profecías, y que es de mucho mayor beneficio el don de profecías. Si entraba algún visitante a la reunión de la iglesia y los oía todos hablar en lenguas, dice, van a decir ustedes están locos. Pero a diferencia el de profecía, dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y noten, dice, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ese es el concepto, hermanos, de proskuneos, de adoración. Ese incrédulo, esa persona indocta, dice la Escritura, se postrará sobre su rostro y adorará a Dios, reconociendo que sí, ustedes no están locos, que Dios está entre ustedes porque es convencido, es persuadido. Bueno, hermanos, quisiera que consideráramos algunos detalles importantes en cuanto a este tema tan esencial. Una cosa que no nos queda la mayor duda y cuando leemos la Escritura de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que solo Dios es digno de adoración, solamente Él. Y yo creo que en ese sentido la gran mayoría de las personas estamos de acuerdo. No hay problema, no hay controversia al respecto. Desde los tiempos más antiguos, hermanos, desde allá en el Antiguo Testamento, Dios especificó que la adoración solamente le pertenece a Él. En el libro de Éxodo, capítulo 20, cuando se le dan estos 10 mandamientos a Moisés, ahí en el monte Sinaí, dice así el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás.
Verso 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hagas imágenes. Y dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios, hermanos, siempre fue muy claro y muy enfático con las personas, particularmente aquí con su pueblo. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece el hecho de que las personas le rindan adoración a cualquier otra cosa, ¿sí? Sean imágenes, sean personas, sean espíritus, cualquier cosa que no sea Dios es abominación, es idolatría, es pecado. ¿Sí? Y Dios lo condena. Desde un principio ha sido así. El único digno de recibir adoración, el único digno a quien tenemos que postrarnos, inclinarnos en señal de reverencia solemne, hermanos, es a Dios y nada más que a Él. Muchos pasajes, hermanos, en la Escritura nos enseñan que está prohibido adorar a quien no sea Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Quiero que consideremos algunos de ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 12, encontramos un ejemplo claro al respecto. El rey Herodes. Dice en el versículo 21, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dice el verso 22, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Decían respecto a Herodes, voz de Dios y no de hombre. Verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sí? La gente gritaba, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes, hermanos, en vez de callarlos, en vez de reprenderlos, en vez de corregirlos, aceptó los elogios que le estaban dando. Aceptó esa adoración como Dios. Estaban diciendo que Herodes no era hombre, que él era Dios. Y lo aceptó. Y dice aquí que el ángel de Dios lo hirió. Y murió. Comido de gusanos. Hermanos, fue una muerte horrible la que él tuvo, con intenso dolor. Imagínense estar lleno de gusanos por dentro del cuerpo y que lo estén comiendo a uno vivo. Fue lo que le pasó a Herodes. Fue el castigo de Dios. Terrible, hermanos. La causa, castigo divino, porque los hombres le veneraron como a Dios y él no los reprendió. No le dio la gloria a Dios, él la tomó para él. Sí. ¿Le agrada a Dios, hermanos? ¿Le agrada a Dios que otras personas fuera de él reciban adoración? No, no le agrada. No le agrada. Sí. En otra ocasión, hermanos, estando el apóstol Pablo en la ciudad de Listra, dice la Escritura que había un hombre cojo y el apóstol Pablo, acompañado con Bernabé, dice que lo sanó. Y el paralítico caminó, el paralítico andaba. Y la gente en Listra, cuando vieron el milagro que fue hecho, decían, dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y después querían adorarlos, ofrecerles sacrificio. Dice en la Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 11. Dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica,
dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificio. Querían tratar los hermanos como dioses y los llamaban dioses. ¿Sí? Y ahí traen los toros, las flores para ofrecérselas a Júpiter y a Mercurio, según ellos. Verso siguiente, 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué lo hacen? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas prácticas suyas, de estas idolatrías, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No es a nosotros a quien tienen que adorar. Nosotros somos personas, hombres, comunes y corrientes como ustedes. Dejen estas vanidades. Conviértanse a Dios. Él, el creador de todo, Él es el que merece la adoración nuestra. ¿Sí? Esto fue lo que dijeron Pablo y Bernabé. ¿Sí? Podemos darnos cuenta cómo el espíritu de ellos era muy diferente al de Herodes. Mientras Herodes aceptó los elogios y la adoración que se le daba, Pablo y Bernabé la rechazaron. Ellos se opusieron rotundamente. Ellos trataron dentro de sus posibilidades de hacer que la gente desistiera de sus intenciones de adorarles y ofrecerles sacrificios de animales. Ellos eran hombres y ellos trataron de enfocar la atención de las personas hacia Dios, hacia el Creador. Y eso es lo que toda la gente debería de hacer, enfocar su adoración a Dios solamente. En el libro de los Hechos, capítulo 10, encontramos otro caso. Hechos 10, versículo 24. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, dice, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿Sí? Cornelio, aquel centurión romano al cual el ángel le dijo, haz traer a Simón, ¿verdad? Que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Lo manda a llamar, viene Pedro, entra a su casa y lo primero que hace Cornelio, postrarse a sus pies y adorarlo. Verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sí? Pedro, hermano, se opuso rotundamente al acto que estaba efectuando Cornelio. Pedro no aceptó la adoración. Pedro le dijo, yo soy un hombre como tú no me debes de adorar a mí, levántate. Levántate. Vemos una vez más, hermanos, que los hombres no son dignos de adoración. Así haya sido un apóstol de Jesucristo, no es digno de adoración. Sí, no lo es. El acto de Cornelio, hermanos, no fue considerado por Pedro como un simple saludo respetuoso. No fue así. Un acto de homenaje, de cortesía. No fue lo que hizo Cornelio. No. A veces, hermanos, como decía, el significado de la palabra proskuneos implica también a veces hacer un acto de reverencia, ¿verdad? De respeto hacia una persona importante, hacia un gobernante, hacia un rey. Pero no era lo que estaba haciendo Cornelio. No era.
No. Sino que como se traduce bien, hermanos, se postró a sus pies y le adoró. Pero Pedro no aceptó dicho acto. Pedro lo rechazó, porque él, siendo hombre, hermanos, jamás permitiría que alguien le adorara. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, dice la Escritura: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Hermanos, sinceramente lo que Juan vio, hermanos, fueron cosas sumamente impresionantes. ¿Sí? Y dice que se postró para adorar a los pies de aquel ángel. Verso 9. Pero él me dijo, el ángel: mira, no lo hagas. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Una vez más, hermanos, solo Dios es digno de adoración. Los hombres, los apóstoles, los mismos ángeles no son dignos de que se les adore. Y aquí Juan intentó adorar al ángel y el ángel lo reprendió y se opuso y no permitió. Le dijo: tienes que adorar a Dios, a mí no. Yo soy consiervo tuyo. Y en realidad lo son, hermanos. Los ángeles son consiervos también nuestros. Servimos, adoramos a Dios. ¿Sí? La palabra griega aquí también que se utiliza, lo dice Juan, que adoró al ángel, o quiso adorarlo, es proskuneo. Y otra vez, hermanos, no se trataba simplemente de un acto de homenaje o de reverencia que se ofrece a alguien importante. No era eso lo que estaba haciendo Juan. Sí. Si hubiera sido simplemente un acto de reverencia, el ángel no lo hubiera visto mal. No se lo hubiera impedido, un saludo. A veces viene alguien, alguna persona, ¿verdad?, mayor, alguna persona importante, el patrón, uno lo saluda así con respeto, ¿verdad? Pero no era lo que estaba haciendo Juan. No era. El ángel se lo impidió. Sí. Y el ángel le dijo que a quien debía de adorar era a Dios. Hermanos, solo Dios puede ser adorado. Ni los hombres, ni los ángeles, ni las imágenes, ni las criaturas son dignas de adoración, sino solamente Dios. Adorar algo o adorar a alguien que no sea Dios es pecado de idolatría. Es idolatría. En Apocalipsis 9, versículo 20, dice así la Escritura: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Sí? Hay gente que adora las imágenes. Hay gente que adora a los demonios. Hay gente que adora a las personas. Hay gente que adora a los ángeles, y eso está totalmente incorrecto. ¿Sí? Y tenían que arrepentirse, y dice que muchos no se arrepintieron de esa adoración a esta clase de objetos. Una imagen no tiene ningún poder. Nada, absolutamente. No puede oír, no puede hablar, no puede caminar, no puede hacer nada. Es una imagen simplemente de madera, de plata, de oro, de piedra, de barro, de papel. El único digno de adoración, hermanos, es Dios, nada más que Él. Hermanos, el acto proskuneo, adoración, está estrictamente prohibido en la Biblia para rendir homenaje, reverencia u honor por motivos espirituales
o religiosos a cualquier persona, ángel o cosa que no sea Dios. ¿Sí? Otra vez, hermanos, repito, reverencia u honor por motivos religiosos o espirituales. Cuando la palabra proskuneo en su contexto tiene esta connotación de reverencia, de honor por motivos espirituales o religiosos, está totalmente prohibido ofrecer proskuneo a cualquier persona o cosa que no sea Dios. ¿Sí? La palabra se puede aplicar de una forma civil, ¿sí?, de una forma de respeto hacia alguien importante, pero también de una forma religiosa, espiritual, en la cual solo Dios es digno. Sí. Proskuneo, hermanos, espiritualmente hablando, es el reconocimiento de la grandeza de Dios expresado en alabanza y reverencia por su naturaleza divina, por sus atributos, por sus obras y por todo lo que significa para sus adoradores. Cuando estamos conscientes de lo que es Dios, de su grandeza, de su poder, de su majestad, de sus atributos, de lo que Él significa para nosotros, entonces la reacción es adorarle, ofrecerle alabanza, honor. Hay un himno muy bonito, el 185. Dice este himno, Señor mi Dios. Dice, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, dice, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, dice, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Hermanos, esa es la reacción de una persona que contempla la grandeza de Dios, lo expresa en alabanza, lo expresa en honor, en reverencia, en adoración. ¿Sí? Ese es el significado de proskuneo, hablando en un sentido espiritual. ¿Sí? Vemos, consideramos, reflexionamos en las maravillas de Dios y le adoramos. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. ¿Sí? Es sumamente raro encontrar en el Nuevo Testamento el uso de la palabra proskuneo de manera no religiosa, de manera no espiritual. Casi en la gran mayoría, el 99%, hermanos, de las veces que se utiliza esta palabra, siempre tiene una connotación espiritual. ¿Sí? Pero una connotación no religiosa, hermanos, casi no la encontramos. Es decir, inclinarse con respeto hacia un gobernante, un rey o una persona con autoridad. Hay un texto, hermanos, que tiene esta connotación en Mateo 18, 26. Dice, entonces aquel siervo postrado, proskuneo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 10,000 talentos. Pero dice postrado. No le estaba adorando en un sentido espiritual y religioso. ¿Sí? Era un acto de súplica hacia su Señor y estaba postrado ante Él, proskuneo. Pero en la gran mayoría, hermanos, de los textos donde se utiliza esta palabra, implica un honor religioso, una reverencia que solamente Dios puede recibir. En Romanos 1:25 dice el apóstol Pablo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ninguna criatura, hermanos, ninguna criatura debe de recibir adoración. Muchos hombres lo han hecho. En vez de adorar al Creador, adoran a las criaturas. Pero eso es totalmente incorrecto, es algo que Dios abomina. Solamente el Creador puede recibir adoración, como dice aquí el apóstol Pablo. Ahora bien,
teniendo un concepto claro de que solo Dios recibe adoración y de lo que significa el concepto adorar, hermanos, yo quiero que veamos cómo la Biblia nos enseña que Jesús recibió y aceptó adoración. ¿Sí? Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Él, hermanos, no fue simplemente un buen hombre, no fue simplemente un profeta, ni siquiera, como algunos dicen, fue un ángel o un arcángel. Jesús era el Hijo del Dios viviente, de la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre, y por lo tanto Jesús muchas veces fue adorado. Jesús fue adorado. Pero a diferencia, hermanos, de Pablo, a diferencia de Bernabé, a diferencia de Pedro, a diferencia del ángel, Jesús no rechazó la adoración. Jesús no reprendió a ninguna persona por pretender adorarle. Jesús aceptó y Jesús permitió que se le adorase. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo permitió? Bueno, otra vez. Porque siendo el Hijo de Dios, Él es Dios, de la misma naturaleza. Y es digno y merece nuestra adoración como Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Un ciego, había un ciego de nacimiento, al cual Jesús lo ve. Y sus discípulos le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecaron sus padres para que haya nacido así? El ciego, hermanos, no le dijo: Jesús, sáname, Señor, ten misericordia de mí. No, él no dijo nada. Jesús lo vio nada más. Y el Señor le contesta a sus discípulos para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice en el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, Jesús, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Sí. Se lavó y regresó viendo. Versículo 10. Los fariseos lo empiezan a interrogar y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre, ni siquiera lo conocía bien, el ciego. Dice: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Realmente él fue, se lavó, regresó viendo, pero ya no estaba en ese momento ahí el Señor Jesús. Él supo que un hombre que se llama Jesús lo había sanado. En el verso 24 vemos que lo vuelven a interrogar y dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Decían estos enemigos de Cristo. No, a él no le des la honra, la gloria, dásela a Dios, dicen ellos. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, dice él. Verso 35. Está hermosa esta historia, léanla completa, hermanos, amigos. Pero dice el verso 35, por cuestión de tiempo, dice: oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo a este hombre que él sanó, el ciego, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Noten las palabras, hermanos. Jesús le dijo al hombre que había sanado: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es el Hijo de Dios? Verso 37, le dijo Jesús: pues le has visto. Y el que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Él dijo: creo, Señor, y le adoró.
creo, Señor, y le adoró. Y yo quiero que analicen ustedes muy bien, hermanos, todo el contexto de lo que sucede aquí. Y quiero repetir esto, hermanos. Aunque la palabra proskuneo, otra vez, se puede utilizar para describir un gesto o un movimiento del cuerpo en señal de respeto a un dignatario, a un rey, a un superior, podemos ver que no es el caso cuando Jesús fue adorado por las personas. Y aquí podemos ver el caso del ciego. No fue simplemente, va pasando el rey, hay que hacerle reverencia. No, no fue así. Noten las palabras, noten el contexto, noten todo lo sucedido. Los judíos, hermanos, le habían exhortado a este hombre a que diera la gloria a Dios y no a Jesús, porque según ellos era un hombre pecador. Pero cuando el Señor, hermanos, le revela su identidad, cuando el Señor le declara que Él es el Hijo de Dios, entonces la reacción inmediata del hombre fue decir, creo, Señor, y adorarle. ¿Sí? Usted puede ver, hermanos, la connotación en el uso de la palabra proskuneo tiene que ver con un acto totalmente espiritual y religioso hacia Jesús. No es un simple acto civil de respeto hacia alguien importante. No. Creo, Señor, y le adoró. Sabiendo que Cristo, sabiendo que Jesús le había sanado y ahora conociendo su identidad, que Él era el Hijo de Dios, sabía que Él era digno de adoración. Y le adoró. Hermanos, este hombre a través de su acto de adoración está reconociendo la grandeza, el poder y la deidad de Jesús. Si Jesús no fuera Dios, hermanos, tenga por seguro que Él le hubiera dicho, mira, no lo hagas. Así como te dijeron ellos, dale la honra a Dios, a mí no me la des. Pero Jesús no hizo eso. Jesús, hermanos, aceptó y permitió que las personas le adoraran. Sí. Al recibir adoración estaba declarando que era digno de gloria y honor, igual que el Padre Celestial. Igual, en la misma proporción. Jesús, hermanos, recibió y aceptó adoración. En otra ocasión, hermanos, sus discípulos también le adoraron, dice la Escritura. El Señor Jesucristo había hecho un milagro muy grande. Alimentó a 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Los alimentó, hermanos, con 5 panes y 2 peces. Y después de haber hecho este milagro, dice que despidió a la multitud y le dijo a sus discípulos que se adelantaran mientras él oraba. Y dice la Escritura que se fueron sus discípulos, tomaron la barca y ya estaban en el mar. Y ya era de noche. Y una tormenta azotaba la barca. Una tempestad muy grande. Y de repente el Señor Jesucristo se presenta delante de ellos caminando sobre el agua, caminando sobre el mar. Dice la Escritura, hermanos, en Mateo 14, verso 25, mas a la 4ª vigilia de la noche, que es aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, en esa hora de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Verso siguiente, verso 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, Dios dio voces diciendo, Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Noten las palabras, hermanos. Noten toda la escena, todo lo que ocurre, todos los detalles en ese momento. Y díganme si la adoración que ellos le ofrecieron a Jesús fue simplemente un saludo respetuoso a una persona importante. No, hermano. Claro que no fue así. Sí. Este acto de adoración fue un acto religioso, espiritual, reconociendo quién era Jesús. Es bien importante, hermanos, que veamos todo esto. Jesús es adorado, ¿sí? Y no fue un acto de homenaje social o civil. No fue lo que él recibió. Las personas, los gobernantes, los reyes son incapaces totalmente de hacer lo que Jesús hizo en esta ocasión. Hermanos, a Jesús lo adoraron religiosa y espiritualmente hablando porque ellos fueron testigos de lo que hizo. Fueron testigos de cómo con poder venció las leyes de la naturaleza, de cómo con autoridad pudo caminar sobre las aguas, de cómo pudo calmar los vientos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Qué rey puede hacer eso? ¿Qué gobernante? ¿Sí? ¿Qué amo? ¿Qué señor? Ninguno. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y por eso, hermanos, le adoraron. Le adoraron. Porque reconocieron que por sus acciones, por sus maravillas, por su poder, merecía la alabanza y la adoración. No la adoración que se le da a los hombres, sino aquella que se le ofrece solamente a Dios. Y eso fue lo que le ofrecieron a Jesús. Y eso fue lo que él recibió en ese momento. Le adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios, hermanos, implica ser igual a Dios, implica ser digno de la adoración. Sí. Cosa que ninguna criatura puede recibir. Ningún hombre, ningún ángel siquiera, solamente Dios. Y Jesús era Dios, por eso Él permitía que se le adorase. ¿Por qué Jesús no los reprendió, hermanos? ¿Por qué Jesús no impidió que le adoraran? ¿Por qué Dios no castigó a Jesús como fue el caso de Herodes, que fue comido por gusanos? Volvemos a lo mismo, porque Jesús es divino, porque las personas hacían bien en adorar al Hijo de Dios. Pero también, hermanos, después de la resurrección, Jesús fue adorado. Aquellas mujeres, María Magdalena y las demás que fueron a buscar a Jesús al sepulcro, ya no le encontraron. Y dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 28, versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, en Galilea. Pero estas mujeres, hermanos, abrazaron sus pies y le adoraron. No dijo Jesús: levántense, levántense, no me adoren, adoren a Dios, yo soy hombre. No dijo eso. Yo soy un ángel, un consiervo de ustedes. No dijo eso. No, al contrario, Jesús permitió y recibió la adoración de todas las personas, incluidas estas mujeres. Sí. Vayan y den las nuevas a mis hermanos, y ellas van y se las dan. Y va Jesús a Galilea. Y dice en el capítulo 28, verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron.
Y luego dice, pero algunos dudaban. El 18, y Jesús se acercó. Yo no sé si dudaban porque estaba alejado de ellos, estaba a cierta distancia y no estaban bien seguros, pero le adoraron. Y algunos dudaron y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, y les da esta gran comisión. Pero le adoraron, dice la Escritura. Nuevamente, hermanos, el Señor Jesús recibe adoración. Le adoraron reconociéndole su deidad y su poder sobre la muerte. Ahora le están viendo resucitado. Como vimos, hermanos, en el primer punto, la resurrección de Cristo es la prueba indubitable de que Él era el Hijo de Dios. Y ahora le están viendo resucitado. Y por ese motivo las mujeres le adoraron y ahora sus discípulos lo ven y lo adoran. Lo adoran. Hermanos, Jesús no fue el único que resucitó de entre los muertos. No fue el único. A través de la historia, hermanos, la Biblia registra muchos casos. ¿Se acuerdan el hijo de la viuda de Sarepta? El hijo de aquella mujer sunamita, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, Tabita, Eutico, hombres y mujeres que fueron resucitados de entre los muertos. ¿Quién de ellos, hermanos, recibió adoración después de resucitar? ¿Quién de ellos? ¿Ninguno? Ninguno jamás recibió adoración por el simple hecho de resucitar de los muertos. Pero Jesús, cuando le vieron resucitado, le adoraron. Sí, le adoraron. En el caso de Cristo, hermanos, su resurrección fue diferente a la de todos porque era la confirmación, la ratificación de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Él les había dicho que iba a resucitar a los 3 días. Y así sucedió. Y ahora, siendo ellos testigos oculares de su resurrección, le adoraban. Nuevamente, hermanos, vemos que no era la reverencia que se da a una persona importante, es la adoración que se le da a un ser divino, ahora la que estaba dando a Cristo Jesús. Al ascender al cielo, hermanos, dice la Escritura en Lucas 24, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Nuevamente, hermanos, vemos exactamente la misma situación. Los discípulos adoraron a Jesús, no como una cortesía, no como un homenaje, no como a un hombre importante, sino como un ser divino, que 40 días antes había resucitado de entre los muertos y que ahora frente a sus ojos, hermanos, ascendía al cielo y se elevaba entre las nubes al cielo. Hermanos, qué cosa tan impresionante debió haber sido para ellos ver al Señor, hermanos, elevándose de la tierra, frente a sus ojos, subiendo, llegando a las nubes y perdiéndose del alcance de sus ojos. El Señor les había dicho, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y ahora el Señor, hermanos, iba hacia la casa de su Padre. Iba al cielo mismo, en presencia de ellos, frente a sus propios ojos. Y verle al Señor, hermanos, elevarse, despegarse de la tierra, elevarse y ascender hasta llegar al cielo. Hermanos, fue algo sumamente impresionante, sin lugar a dudas. Y noten, hermanos, el contexto de lo que sucedió allí. No era simplemente, va pasando el rey, la reverencia. No, hermanos. Era una adoración religiosa y espiritual la que se le estaba ofreciendo aquí
a Cristo Jesús. Pero además, hermanos, de acuerdo al contexto, también parece indicar que adoraron a Jesús una vez que se marchó. Dice otra vez, dice, ellos, dice el versículo 51, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. El Señor fue llevado arriba al cielo y después dice, le adoraron. Al parecer es lo que implican estas palabras. Lo cual, hermanos, es más obvio todavía que la adoración que recibió Jesucristo. Si así fue, hermanos, si el Señor se va al cielo frente a ellos y le adoran después, es más obvio el hecho de que no fue simplemente el respeto que se le da cuando están en presencia de alguien importante. Es la adoración que se le da al Dios invisible. Aunque no está aquí Dios con nosotros, no lo vemos con nuestros ojos, lo adoramos. ¿Sí? La creación, hermanos, es la manifestación del poder y deidad de Dios. Y podemos verlo a través de todo lo creado y le adoramos a Dios. Y estos hombres, hermanos, adoraron a Jesús. Lo adoraron cuando Él ascendió al cielo. Hermanos, en todas y cada una de las ocasiones que se le adoró a Jesús hubo eventos milagrosos que fueron hechos para probar que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Siempre que Jesús fue adorado, recibió honor divino y religioso. No fue un respeto civil lo que Él recibió. Honor divino y religioso. El Señor Jesús, hermanos, había dicho en Mateo 4:10, cuando fue tentado por el diablo, le dijo Jesús, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? Solamente Dios, hermanos, solamente Dios debe de ser adorado, pero Jesús recibió adoración. Por lo cual, hermanos, entendemos que Jesús no es un ser creado, no es una simple criatura. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús, por ser el Creador, por su deidad, por ser el Hijo del Dios Altísimo, es digno de recibir adoración, alabanza, gloria y honor, igualmente en la misma proporción que el Padre Celestial. En Hebreos 1, versículo 6, dice Dios, el Padre, así, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, primogénito, el soberano, hermanos, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre mismo, hermanos, está ordenando que los ángeles adoren al Hijo, adoren a Cristo. Otra vez, hermanos, la prueba definitiva de que Jesús no es un ángel, la prueba definitiva de que Jesús no es un ser creado, sino Dios, es esta. ¿Sí? El Padre dice que los ángeles adoren a Cristo. Si Jesús, hermanos, como algunos dicen, no es más que un ángel, ¿cómo pues va a cumplir este mandamiento? ¿Qué tiene que hacer Jesús? ¿Adorarse a sí mismo? Si Él es un ángel, dice, adórenle todos los ángeles, adorarse a sí mismo. Es absurdo, hermanos, ese pensamiento. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. En Juan 5, versículo 22, Juan 5, 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que Él envió. Exactamente igual. Como se honra al Padre, como se adora al Padre, como se obedece al Padre, como se le da gloria y honor al Padre, de la misma manera se debe de hacer con el Hijo, porque son de la misma naturaleza, de la misma esencia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y podemos ver, hermanos, un ejemplo de cómo la misma honra que se le da al Hijo se le da al Padre. En Apocalipsis 5, versículo 3, el último texto, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, dice Juan, oí decir,
al que está sentado en el trono y al Cordero, a los dos, hermanos. ¿Sí? El que está sentado en el trono, Padre Celestial, y al Cordero, que es Cristo Jesús, a los dos, dice, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Como se honra al Padre, que se honre al Hijo. ¿Sí? El Hijo es digno de toda adoración. Ser hijo de Dios, hermanos, ser el hijo del Dios Altísimo equivale a ser igual a Dios y equivale a ser digno de la misma adoración que el Padre Celestial. Vamos a dejarle aquí, hermanos, a la lección. Todavía vamos a ver algunas cosas importantes en cuanto a la deidad de Cristo, pero vamos a dejar en esta mañana aquí este tema. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Esperando que esta lección sea de ayuda para todos y cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos estado explicando, con toda confianza. Si hay alguna persona que ya cree con su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, tal como lo hemos estado presentando en estas semanas, pues puede confesarlo con su boca y venir a la obediencia al Evangelio, recibir el bautismo para perdón de sus pecados, y así será añadido al cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia.